Durante los últimos 3 días, Jim no me ha escrito, incluso no me ha preguntado por el auto. Desapareció después de que hablamos sobre el anillo por teléfono. Y por supuesto él no saludó, yo tampoco tengo que saludar. No es que esté siendo desconsiderado, solo quiero saber qué tan desesperado se está volviendo, ya que se ve que claramente es muy salvaje. Si fuera otra persona estaría tan ansioso que no puede quedarse quieto, porque ha perdido el contacto. ¿Entonces no planea devolverlo?, preguntó la voz clara de Chow Chom, mientras ambos viajábamos a su dormitorio en el auto de Jim. Le he contado todo acerca de Jim. Por supuesto, mi amiga quedó bastante sorprendida. ¿Quién se volvería tan loco como él? Simplemente el decirle que me lo entregó con todo y llave. Lo tomé porque no quería dar media vuelta en el transporte público. Solo hay gente rara como él. Voy a llevárselo hoy, le respondí a mi amiga con voz tranquila y calmada. Es así como lo pretendía. No quiero usarlo por más tiempo que esto. Pero antes de eso puedes dejarme en el trabajo. Mi buena amiga se dio la vuelta y sonrió ampliamente mostrando sus dientes. Me siento bendecida de poder sentarme en un coche tan caro. Me gustaría estar sentada por un poco más. ¿Es realmente tan caro?, le pregunto. Así es, New. Sabes que no puedo darme el lujo de viajar en un auto tan caro sin confiar en tus méritos. ¿Puedes llevarme?, me dice mi amiga. Está bien. Una vez más negué con la cabeza con indiferencia por Chow Chow. Todavía no he saludado a Jim, no sé si está libre, pero planeé verlo. Aún no me he puesto de acuerdo ni he hablado de ello. Chow Chow y yo llegamos a su dormitorio al día siguiente porque habíamos acordado dejarla en el trabajo, así que tuve que subir a la habitación a esperarla, cambiarme de ropa y hacer algunos asuntos personales. Pronto llegaría el momento de ir a trabajar. Mientras Chow Chow se demora, saludo a Jim para concertar una cita por teléfono. ¿Estás libre? Te llevaré el coche y la camiseta hoy, le digo. Estaba a punto de salir del chat, pero abrí el mensaje y respondí de inmediato. Puedes quedarte con la camiseta y ponértela, me dice. Lo cual yo le escribo negándome que le dije que le devolvería su camiseta. Jim me contesta que ese día encontró una excusa para que nos volviéramos a encontrar. Pero ahora Jim no tiene excusas que poner y lo entiende. Solo pude sonreír después de leer el mensaje. Era cierto que no necesitaba poner una excusa, pero eso no significa que siempre pueda conocerlo. Por favor, tómalo. No puedo guardarla para usarlo, es muy grande, le dije. Puedes quedártelo, me contesta. Le pregunto, ¿es en serio? Jim responde que puedo guardarla, que es solo una camiseta. Después de que se confirmó eso, él estaba dispuesto a dármelo, pero aceptarlo o no, no me haría daño. Además, me daba pereza tener que pasar por la habitación a dársela. Tendría que recoger la camiseta también, después de enviar a Chop Chop y luego ir a buscarla. Jim sigue enviándome mensajes diciéndome que me quede con él el día de hoy porque quiere que estemos juntos. Leí atentamente el mensaje que Jim me había enviado. Lo consideré, me recosté en el sofá y me senté con las piernas cruzadas. Luego no respondí hasta que la otra parte envió otro mensaje diciéndome que lo dice en el buen sentido. Simplemente me reí después de leer ese mensaje. Solo por un momento, ¿qué hace falta? Eso es lo que pensé. Está mal lo que escribí. Respondo, ok. En realidad puedo ir a tu casa, le digo. Puedes quedarte por mucho tiempo. A lo que contesto que depende de mi estado de ánimo. Ya que si quiero volver, vuelvo, ¿ok? Jim me contesta que está diciendo que no quiera volver. Sentí que conocerlo se estaba volviendo más interesante. Después de concertar una cita con el propietario del vehículo para devolverlo, dejé a mi amiga en el club de flores y luego me dirigí hacia Jim, sin parar en ningún otro lugar. Llegué y me estacioné, subí y fui a buscarlo a la habitación sin que él tuviera que bajar a recogerme, pero al frente de la habitación tuve que tocar y esperar a que Jim abriera la puerta, porque no podía darme el código para entrar a la habitación, lo cual realmente no quiero. Es su habitación, porque la tendría. La grande puerta se abre de par en par. La figura alta detrás de ella no estaba muy bien vestida. La parte inferior de su cuerpo llevaba pantalones largos, mientras que la parte superior de su cuerpo estaba sin cubrir.
Por supuesto, a mí me fascina su cuerpo, sus músculos son tan bonitos que tengo que verlos. Y no olvido ser sarcástico sin hablar en serio. Normalmente abre las puertas para recibir a tus invitados con este atuendo. Él me responde que no lo hace, que solo fue usado para una ocasión especial. ¿Qué tal esos ojos provocadores del momento que lo vi? No me dejarán tomar un respiro, ¿verdad? ¿Quieres que entre ya?, le pregunto. Bienvenido. El hombre alto abrió la puerta para poder pasar mi cuerpo en la habitación. ¿Por qué no estás usando una camiseta?, pregunté mientras me apoyaba casualmente en la pared antes de dirigir mi atención al dueño de la habitación. Cerró la puerta después de dejarme entrar. Al finalizar se acercó e inclina su rostro hacia abajo para que nuestros ojos estuvieran al mismo nivel, y responde la pregunta de una manera burlona. Porque pronto podré quitármelo, creo que es mejor no usarlo. Ambos entendemos por qué estoy aquí. No vine solo para sentarme, hablar y vernos. ¿Lo quieres? Presioné mi mano sobre su fuerte pecho, antes de que Jim pudiera acercarse para besarme. Déjate llevar, me dice. Espera, mis labios están presionados por una boca que llegó después de tomarlos. Pegó mi cuerpo contra la puerta. Un par de manos se deslizaron. Se metió debajo de la camisa y acarició la suave piel de una manera divertida, presionando para darme un beso sin pensar que daría tiempo para recuperar el aliento. No sé por qué me gustó el leve olor a chocolate que desprendía. La última vez pensé que olía bien. Esta vez hizo que mi corazón se acelerara tan pronto como lo recibí. Me arrebata todo el aire. Es un beso que te hace pensar en lo lejano. E incluso solo besar hace que mis piernas estén tan débiles y apenas pueda ya mantenerme de en pie. Muevo la mano que descansa sobre su fuerte frente, bajo y toco esa parte de la otra persona que se está hinchando y endureciendo contra mi mano. No rompí el beso, nos apartamos la mirada el uno del otro. En el momento en que comencé a usar mi mano para sostener esa parte por la tela, se podía ver una sonrisa que tiraba de las comisuras de sus labios. Cambió hacia abajo para besar el cuello. No dejes ninguna marca, dije simplemente, porque recordé la historia antes de que la otra parte pudiera hacer lo que deseaba. Normalmente no hablo en serio sobre nada, pero cuando mi exnovio Jay me mencionó en la tienda, entonces causó una sensación de inseguridad. ¿No te gusta?, me pregunta. No, pero las marcas que hiciste son demasiado provenientes. Mi voz se apagó porque la otra parte se movió y con sus manos apretaba y amasaba, sin ceder, con fuerza. Entonces, ¿por qué no ponerlo en un lugar discreto? ¿Ok? Me gusta cuando tiene los besos de Jim. No sé si debería complacerlo o no, pero si está en un lugar donde nadie lo ve. Le digo que está bien. Eres tan lindo, me dice. Mi boca fue aplastada por la suya de nuevo. Mi labio inferior fue succionado provocativamente y la mano se golpeaban suavemente. Jim se apartó y sonrió antes de abrazarme, usando la curva de mi cuello, y solo pude inclinarme para hacerlo. El dueño del cabello gris arrastró sus labios hacia abajo mientras desabrochaba la camisa. Luego la quita para después separarse y pudiera acercar mis labios a los suyos. Me besó por todo el cuerpo, desde la curva del cuello hasta los hombros, y arrastró sus labios para besar mi frente. Arqué la cabeza para recibir cada toque suyo. Él está muy emocionado. Tanto es así que sus emociones se dispararon sintiéndome hipnotizado por cada toque suyo. Me quedé desconcertado cuando la otra parte me hizo mirar hacia la puerta. Su equipo ya está apoyando mis caderas, apretujando esa parte muy junta. Nos tocamos de una manera que todavía estaba bloqueada por la ropa, pero incluso entonces sabía que estaba muy eufórico. Esa parte de Jim que todavía estaba grande me estaba tocando, desde la espalda donde Jim fingió chocar contra ella. Vino por un par de veces en broma, antes que desabrochó su camisa y se inclinó para tocarme con los labios en mi espalda hasta que pensé que parecía un retrato de pintura. Al hacerlo, por un momento la mano áspera se relajó en mis jeans. Jim metió la mano en mi parte para ocuparla y deslizar.